so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. I never see so many people wanna be there. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. Sean todos y todas bienvenidos. Dina, es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Mi nombre es Fernanda Portillo y soy parte del equipo de Aldeas Infantiles SOS El Salvador. Esta tarde la organización ha querido traer una charla sobre salud mental porque conocemos los tiempos difíciles por los que todos estamos atravesando, aún en medio de una crisis mundial. Sabemos que de alguna manera nos ha afectado a todos en algún aspecto de nuestra vida y es por eso que consideramos muy importante traer este tema y que aprendamos distintas formas de cómo cuidar nuestra salud tanto física como mental. A continuación tendremos unas breves palabras de Luz de María Oporto, quien es la coordinadora de donantes individuales para Aldeas Infantiles SOS. Buenas tardes a todas y todos. Como Aldeas Infantiles SOS, trabajamos por el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a vivir en familia. Nuestro trabajo por el bienestar de las niñas y niños, a pesar de la pandemia, no se ha detenido en ningún momento, gracias al apoyo incondicional de personas solidarias que se suman a esta causa. Quiero invitarlos a que este día puedan ayudarnos a seguir transformando la vida de estos niños a través de una donación mensual por medio del enlace que les voy a compartir en estos momentos mediante el chat. Gracias nuevamente a todos por su participación. Muchísimas gracias por la información, querida Luz. Y bueno, entonces comencemos. ¿Quién mejor que Dina Semch para hablarnos acerca de salud mental? Seguramente que muchos de ustedes ya la conocen, pero déjenme que les hable un poquito acerca de ella. Dina es psicóloga de profesión, además se especializa en consultas y atención psicológica de adolescentes y adultos, incluyendo terapia de pareja desde hace 13 años. Dina es también activista por la salud mental, por lo cual imparte charlas, talleres, ponencias de diferentes temáticas, siempre desde un abordaje psicológico. Dina, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por tu apoyo con este webinar. Sabemos que nos has regalado un espacio en tu agenda para acompañarnos esta tarde y de verdad que estamos muy agradecidos. Únicamente antes de iniciar, comentarles que también vamos a estar pendientes del chat para poder aclarar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan al final de la ponencia. Entonces, Dina, somos todos tuyos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que han planteado un tema muy, muy importante y creo que, bueno, la salud mental siempre ha sido un tema, obviamente yo voy a decirles que fantástico, pero creo que de muchísima importancia y ahorita con todo lo que ha sucedido, lo ha puesto todavía más en evidencia. Y creo que es un buen momento, un momento adecuado para hablar de estas cosas. Y precisamente hoy les quiero hablar de ciertas cosas que la idea de que de aquí se lleven herramientas, no solo que tengan como una conversación curiosa con alguien o que lo puedan llegar a contar a alguien, porque la información sí sirve, pero me interesa muchísimo que después de esto puedan identificar ciertas cosas y realmente puedan un poquito empezar a trabajar o ayudarle también a alguien más que esté en situaciones similares o como las que vamos a plantear hoy. Yo voy a estar oscilando un poquito con la presentación y bueno, al final, Fernanda, entonces van a quedar los espacios para las consultas. Sí, así es. Ok, tal vez yo sí les diría, porque de repente a uno se le va lo que quería preguntar, que precisamente lo anoten en el chat y así al final pues leemos las que logremos leer para ver qué resolvemos en esto. Entonces voy a empezar un poquito compartiéndoles la presentación en este momentito. A ver. ¿La ven todos sin problema? Sí, la vemos, Dina. Ok. Perfecto. A ver, bueno. Les voy a hablar precisamente de salud mental en tiempos de crisis. Y fíjense que yo siempre, bueno, a mis pacientes les repito hasta el cansancio una cosa, y es que cuando todo está bien, es fácil estar bien,
la manera en la que uno realmente se mide es cuando las cosas en su entorno no están bien. Y no es el tema de estar bien de esta forma utópica que muchas veces pensamos. La salud no consiste en eso, la salud no consiste en desequilibrio, no consiste en tener ciertos tropezones, sino que precisamente consiste en qué hace uno referente a esas situaciones. Y la salud mental no dista ni remotamente de este concepto. Entonces, vamos a empezar primero poniendo algo que quiero que tengan en cuenta con todo lo que vamos a estar hablando, y creo que todos se van a sentir identificados porque todos hemos estado en esta situación, sobre todo en estos tiempos. Y es, ¿qué esperamos precisamente cuando estamos no solo en esta situación, sino en situaciones como estas? Y en psicología hay una regla, que yo creo que es una regla de oro, que son situaciones anormales requieren respuestas anormales. Muchas veces, cuando todo esto empezó, mucha gente decía, ok, pero es que yo me siento así, yo me siento así, me siento acelerado, confundido, la rutina que había establecido ya no aplica, no sé cómo reordenarme. Y sí, en efecto, estaban teniendo reacciones que en base a lo que ellos conocían o lo que ustedes conocían eran anormales, pero a una situación anormal. Entonces, dentro de todo, fíjense que eso es lo que esperamos en esta situación. O sea, el hecho de tener una respuesta normal ante una situación anormal está bien, a pesar de que muchas veces sea desagradable. Hay muchísimas respuestas que se pueden dar en un entorno de este tipo, y yo tal vez voy a tratar de abordar las que, por lo que he visto, tanto en consulta como en, tal vez en casos de personas que están en otros países, en otros lugares del mundo, que ya nos llevan unos meses, voy a tratar de centrarme en lo que está dándose con mayor frecuencia. Y uno de ellos es la ansiedad. Fíjense que a estas alturas todo el mundo habla de ansiedad, pero es curioso porque cuando yo le pregunto a alguien sobre en qué consiste la ansiedad, me empieza a describir las sensaciones que derivan de la ansiedad, pero no saben precisamente, primero, que la ansiedad no es un sentimiento, no es un estado de ánimo, ni siquiera es solamente un trastorno, sino que la ansiedad es un proceso, y un proceso que tiene precisamente como objetivo el punto de lograr que nosotros como especie sobrevivamos, tiene una función adaptativa si todo funciona bien. Y esto, miren, funciona igualito, por ejemplo, en los animalitos que nosotros, porque es una parte de nuestro cerebro que es muy primitiva. Y les voy a explicar ya así como a grandes rasgos cómo funciona para que ustedes entiendan, porque como les digo, la ansiedad no es que tengamos que tener un trastorno para presentarlas, es más, si no fuera por este proceso no nos podríamos ni cruzar una calle, no podríamos manejar aquí en El Salvador, no podríamos hacer un montón de cosas que indican que estemos extremadamente alerta. No crean que les voy a dar una clase de biología, sino que se los voy a explicar bien por encima. Nuestro cerebro tiene una parte que es como la computadora que integra toda la información que estamos recibiendo por nuestros sentidos, que precisamente es la corteza cerebral, la parte más avanzada. Y esta corteza tiene la capacidad de darle significado absolutamente a todo lo que vemos. Les pongo un ejemplo. Por nuestros ojos no entran imágenes, como solemos creer, entra luz. Y cuando esa luz llega precisamente a la corteza, a cierta parte de la corteza, si viene de los ojos, la integra y le da un significado. Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, a una ventana, a una silla, a un sofá o lo que sea que esté viendo. Pero dependo de todo ese proceso de mi corteza para venir y poder interpretar todo lo que está en mi entorno. Pero muchas veces la corteza precisamente se encarga de ponerle la etiqueta de amenaza, ya sea a situaciones, a cosas, a personas. Y entonces, cuando le he puesto la etiqueta de amenaza, viene y mi cerebro, ¡pum!, manda una señal a otro departamento que se llama autónomo, que como su nombre lo dice, hace lo que le da la gana, pero es sumamente importante porque se encarga de mediar, de mandar señales, de encender y apagar, todas estas cosas que necesitamos para vivir, para funcionar, pero sobre las que no estamos tomando decisiones, como que nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, que tiene que variar si estamos sentados y si nos levantamos o si nos acostamos después de comer. Nadie está tomando decisiones sobre su frecuencia cardíaca, si no es nuestro autónomo. Y el autónomo tiene otros departamentos, digámoslo así, el simpático y el parasimpático. El simpático es mi botón de emergencia. Por ende, cuando mi corteza cerebral dice, estamos frente a una amenaza, manda una señal al autónomo presiona el simpático y entonces genera una serie de cambios que van desde dilatar mi pupila,
cambiar mi respiración, de repente empiezo a sacrificar un poquito la irrigación a ciertos lugares y empiezo a priorizarla para otros, se enciende una glándula, apaga otra, hace estos malabares en cuestión de segundos para que nosotros nos podamos preparar para dos posibles respuestas, huir o enfrentar. Luego, cuando la emergencia pasa, cuando la amenaza ya no está ahí, que usualmente tiene que durar minutitos, entra el parasimpático y entonces restablece el equilibrio y quita todo lo que hizo el simpático que estaba diseñado solo para ese momentito. Ahora, esto que les acabo de decir es la ansiedad funcionando perfectamente bien y haciéndonos capaces de sobrevivir ante una emergencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la ansiedad que no queremos? Y precisamente es esa ansiedad que nos desadapta en vez de adaptarnos. Es que la ansiedad que no queremos no reacciona, precisamente nuestro cerebro no le pone la etiqueta a algo que está sucediendo, sino que le pone la etiqueta a escenarios que tenemos en nuestra cabeza, que son escenarios abrumadoramente caóticos, que cada vez que se nos ocurre alguno así lleno de efectos especiales y finales del mundo, soltamos es porque se nos ocurrió otro igual o peor. El problema con estos escenarios es que al no ser algo que está ocurriendo en el aquí y ahora, no tienen un final. Entonces solo es estar apretando el simpático así y estar en este estado de emergencia perennemente. Pero recuerden que en el caso de la ansiedad, el pitido, el de arranque, lo necesario, estrictamente necesario, es que nuestra corteza cerebral asigne la calidad o ponga la etiqueta precisamente de amenaza a una situación, cosa o persona. A ver, aquí vamos con la parte de cuándo, qué. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo obviamente que la ansiedad es adaptativa, pero entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿cuándo se convierte en un problema? Fíjense que deja de ser adaptativa precisamente cuando no estamos reaccionando ante emergencias o ante amenazas reales. Y reales me refiero no a que existe la posibilidad de que pueden pasar, sino cosas que están ocurriendo aquí y ahora que tienen un principio y un final. Sino que en vez de eso estamos dándole y dándole y dándole a situaciones imaginarias. Por ejemplo, cuando empezó todo esto, no teníamos información o la información cambiaba de un momento a otro, estaba todo el tema de qué debíamos hacer, qué no debíamos hacer, después resulta que ya no, que esto, y así fuimos. Esto, como una respuesta adaptativa, generó ansiedad en todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos tenía extremadamente alerta, porque obviamente nuestro cerebro decía, estás frente a una amenaza. El problema fue que a pesar de cumplir esa labor adaptativa, muchas personas tendieron a quedarse enganchados en la idea de todo lo que iba a pasar. Por ejemplo, revisaban noticias todo el día, pensaban en todos los posibles escenarios y hagan de cuenta y caso que no estaba pasando absolutamente nada más en sus vidas, aparte de la pandemia o las noticias sobre el COVID-19. Y ahí ya pasamos de una situación real, de una situación que tenía un principio y un final, a una situación imaginaria donde nos enganchamos en nuestras ideas y que resulta que después de un rato esas ideas empiezan a aparecer en nuestra cabeza sin que nosotros ni siquiera querramos pensar en ellas. ¿Por qué? Porque precisamente se llaman ideas intrusivas, las que se desarrollan con la ansiedad. Y entonces hagan de cuenta y caso que son como estas máquinas de popcorn del cine que empiezan puf, 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 las ideas están ahí en nuestra cabeza todo el tiempo. Y aquí viene una parte bien importante que creo que es perfectamente medible. Y es que en vez de generar un ajuste, la ansiedad en este caso empieza a generar problemas para adaptarnos. ¿Cómo problemas para adaptarnos? Se los traduzco bien sencillo. Problemas de sueño, ya sea problemas para conciliar el sueño, problemas para mantenernos dormidos o la sensación al día siguiente, a pesar de que han dormido 12 horas, de que no durmieron nada absolutamente. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las situaciones que nos dice, ok, no está funcionando esto, no me está adaptando, sino que me está desadaptando. Además, tenemos serios problemas para mantener nuestra atención en una sola actividad. ¿Por qué? Porque cuando estamos con niveles altos de ansiedad, una de las cosas que hace nuestro cerebro es que está hiperalerta. Entonces, hay un ruidito, nosotros saltamos. Se mueve algo, detectamos a kilómetros. Otro punto es que estamos irritables. Y aquí viene una parte importante y es que esto muchas veces puede llevar no solo a generar un trastorno, no solo un cuadro de ansiedad, sino que a generar un trastorno y luego, digamos que enganchar a otro tipo de trastornos con los que tienen comorbidez.
aquí hay una cosa bien importante. Les decía que la gente cuando habla de ansiedad no sabe que es un proceso, no tiene tal vez esos datos y hace referencia a las sensaciones que experimenta la ansiedad. Y usualmente son las sensaciones las que le dicen esto está mal, algo aquí no está funcionando bien, o los que lo llevan a primero recorrer médicos porque creen que les pasa físicamente algo y luego alguien les dice es ansiedad y terminando de un psicólogo. Entonces, uno de los puntos importantes es que las sensaciones son la parte fácil, pero la ansiedad no se trata de las sensaciones, porque las sensaciones son producto de las ideas que estamos teniendo. Entonces, uno de los problemas con la ansiedad, no importa dónde haya surgido, es que cuando no somos capaces de venir primero hacer conciencia sobre las ideas que estamos teniendo y la estructura en la que los estamos armando y luego empezar a cambiar esa estructura por estructuras no más positivas, que es lo que la gente cree, que me dice, no, pero es que Dina siempre ha sido pesimista. Esto no se trata de ser ni positivo ni pesimista, esto se trata de ser realista. Mientras no seamos realistas y sigamos teniendo estas ideas caóticas, la ansiedad va a estar ahí y muchas veces lo que logra solamente es migrar de una sensación a otra. Hago un experimento ahorita para que vean qué importante es la idea, sin hacer trampa, sin pensar en absolutamente nada, sin evocar ningún tipo de recuerdo, ningún tipo de imagen, sin pensar en nada. Traten de sentirse tristes, por ejemplo, sin pensar en absolutamente nada. ¿Alguien lo logró? Exacto. Fíjense que usualmente perdemos de vista un montón de ideas que están ahí, que son parte de las cosas que pasan automáticamente y no estamos conscientes de ellos. No quiere decir que no estén ocurriendo. Y con la ansiedad pasa lo mismo. Tenemos estas ideas que muchas veces se han vuelto ideas automáticas, pero que generan esas sensaciones. Y por eso es que es tan importante no solo quedar en las sensaciones, sino que también ir un poquito a las ideas para cambiar su estructura. A ver. Aquí quiero pasar a otro punto que tiene mucho que ver con la ansiedad y tal vez es algo muy puntual relacionado con la pandemia. Y aclaro, el síndrome a la fecha, o sea, es algo bastante nuevo y a la fecha no es considerado un trastorno. O sea, no está en ninguno de nuestros manuales diagnósticos, primero porque no han habido revisiones en la última época, hace unos años, pero no ha sido considerado como un trastorno, sino que es el término bajo el cual se han agrupado una serie de conductas que precisamente han ido presentando muchas personas a raíz de toda la época de aislamiento, de todo las cuarentenas, y obviamente depende también de cómo nos haya tocado cada uno vivir ese aislamiento, qué tanto tiempo, los recursos que teníamos ya muchas veces desde antes, etc. Entonces les quiero platicar un poquito de esto, no para que por favor al final se queden con, yo tengo síndrome de la cabaña, porque síndrome de la cabaña tenemos todo un poco, pero el punto, como les decía al principio, no se trata de que tenemos, sino que hacemos referente a lo que nos está sucediendo para restablecer el equilibrio. Y fíjense que el síndrome de la cabaña, precisamente, es todo esto que pasó cuando de alguna manera empezamos a tener, como les digo, yo no sé si se acuerdan al principio que había hasta un meme de lo que iba a pasar cuando nos levantaran la cuarentena y las restricciones y había un perrito que le abría la puerta de la casa y los que tienen perrito me entenderán que el perrito salía corriendo y todos nos imaginábamos que apenas nos quitaran las restricciones, eso era lo que iba a ocurrir. Y ahorita con el síndrome de la cabaña nos dimos cuenta que no, que a medida se fueron relajando las cosas y ahora que, por ejemplo, migró nuestra situación y empezó a ser, ok, yo, sí, ya soy responsable de las medidas que tomo, en vez de que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer. Empezamos todavía a sentir un poco más de temor de salir. Y entonces, aquí viene la parte curiosa, porque no es esta emoción que creíamos que íbamos a sentir, sino que es una precaución que muchas veces llega a ser extrema y es capaz de generar muchísima ansiedad. ¿Por qué? Una de las cosas que se ha visto que tiene en común la gente que llega a padecer del síndrome de la cabaña
es el consumo excesivo de noticias. ¿Y por qué? Porque esta gente tiene muchos problemas para salir de su casa, ha asociado su casa con este lugar seguro, es como estar dentro de una burbuja con todo esto que está pasando. Entonces, solo la idea de abandonar su casa para lo que sea y a lo que sea, se convierte en una amenaza que les hace experimentar una ansiedad extrema. Y ojo, aquí me refiero a personas que van con toda la protección del mundo, no a pasear, sino que a tareas que son necesarias, muchas de ellas porque tienen que salir al trabajo, porque tienen que ir al supermercado, etcétera, etcétera. Entonces, se les decía que uno de los factores que se ha determinado como un común factor son el consumo excesivo de noticias. Hay gente aquí que dice, Tina, pero yo no veo noticias, o sea, yo la tele ni la enciendo. Miren, ojalá ahorita funcionara así todavía, pero realmente nosotros vemos noticias ahorita solo con agarrar el celular, en nuestras redes sociales, en ciertas redes sociales que se han convertido en, bueno, esta fuente de malas noticias nada más. Y además, uno de los otros factores que se ha determinado para las personas que padecen del síndrome de la cabaña es que ha sido más difícil o se ha presentado con mayor frecuencia en gente que de repente ha pasado el aislamiento sola o que, digamos, empieza como a tener estos problemas que ya probablemente eran previos, que no se sienten socialmente muy hábiles a la hora de compartir espacios comunes, ni siquiera crean que de interactuar. Entonces el hecho de repente salir y darse cuenta que muchísimas cosas han cambiado, muchísimas cosas que creíamos que ya estaban controladas, que creíamos que habíamos logrado desde cómo se hacía una cola, cómo se pagaba, cómo se hacía esto, lo otro, aquí y allá, pueden llegar a sentirse extremadamente inadecuados y entonces llegar a experimentar muchísima ansiedad al respecto. Luego tenemos un punto que vamos a abordar más a fondo después, y es que realmente no sabemos distinguir si estamos lidiando con la incertidumbre o con la certeza de que todo va a ir mal. Miren, esto es como cuando a alguien le tiene o le genera muchísima ansiedad volar, subirse a un avión. Cuando uno empieza a platicar o empieza a revisar las ideas que esta persona tiene y esta persona le dice, no, es que a mí lo que me pone muy nervioso o muy nerviosa es que no tengo seguridad de que voy a llegar del punto A al punto B. Y realmente cuando empezás a preguntarle a esta persona y esta persona empieza a realmente decirte lo que está pensando, no hay incertidumbre. Incertidumbre es no tener la garantía de que voy a llegar del punto A al punto B. Hay certeza. ¿De qué hay certeza en su cabeza? De que ese avión se va a caer. Solo es cuestión de tiempo. Y a lo mucho las preguntas oscilan en se va a caer en tierra, se va a caer en el agua. Y además, en cuestión de segundos, como les explicaba anteriormente, hay esta cantidad de escenarios caóticos. Entonces, una de las cosas que está pasando ahorita y que está dando muchísimo problema es nuestra incapacidad de hacer las paces con la incertidumbre. Realmente la incertidumbre no consiste en saber que todo va a ir mal, consiste en saber que no sabemos y que nos vamos a enterar durante la marcha. Y además, aquí hay una parte bien importante y es que somos personas, somos seres que estamos diseñados para adaptarnos. Si no, no hubiéramos llegado hasta estas alturas. Y obviamente el adaptarse es un proceso, no es arte de magia, sobre todo en estas circunstancias. Pero muchas veces debemos recordar que precisamente como lo hemos hecho miles de ocasiones por millones de años de evolución, lo más probable es que nos terminemos adaptando. Y todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras respuestas y demás. Entonces, esa es la importancia de diferenciar entre la certeza y la incertidumbre. Si usted está experimentando ansiedad, no es porque tiene incertidumbre. Acuérdense, la incertidumbre es saber que no sé. La certeza consiste muchas veces en estos escenarios caóticos de yo sé que todo va a salir mal ya. Esa es certeza, no incertidumbre. Les digo esto porque mucha gente pasa peleando con la incertidumbre y que la incertidumbre me pone mal. No es la incertidumbre. Ahora, algo que venimos escuchando ya hace muchos meses, la nueva normalidad. Y hoy les quiero platicar si esto es psicológicamente realidad o mito y además cómo funciona, de qué estamos hablando y ahí es donde vamos a empezar. Yo creo que aquí hay no sé si lo han escuchado, pero es una línea que por sí misma es contradictoria. Regresar a la nueva normalidad. Algunos sí se refieren a regresar a la normalidad. Primero, no podemos regresar a algo que es nuevo. Y segundo, el hecho a estas alturas de regresar a una normalidad, a ese parámetro de normalidad que recordamos, a cómo se hacían las cosas antes, es algo a lo que realmente deberíamos renunciar.
Ahorita viene la parte de generar una nueva normalidad. Ahora, ¿qué implica generar una nueva normalidad? Porque aquí hay estándares que muchas veces se nos mezclan, nos generan falsas expectativas y nos hacen sentir terriblemente frustrados. Les voy a explicar en qué consiste la normalidad en psicología y creo que esto aplica como para un montón de áreas. La normalidad es cuando uno tira una curva estadística, un montón que queda aquí en medio. Entonces, al final, estadísticamente, normalidad es lo que hace la mayor parte de gente la mayor parte del tiempo. Ahorita, con todo lo que hemos pasado, con todos estos cambios, como les decía al principio, que esta medida funciona, que esta no, que se hace así, que se hace así, que el virus se transmite de esta y esta manera, tenemos que entender que no existe una normalidad todavía. ¿Por qué? Primero porque nos ha tomado tiempo desarrollar estrategias que sean genuinamente válidas, no que parezcan, que sean. Y esto es como funciona la ciencia, ¿sí? Ensayo y error. Y así ha sido con el COVID-19 y durante la marcha. Y entonces, la normalidad no existe porque ni siquiera le hemos podido repetir el número suficiente de veces para que ya sea día. Ahorita empezamos de repente a ver ciertas cosas que son normalidad. Y si a ustedes les toca salir a estas cosas que ni modo, que el banco, que el súper, que cosas que tienen que salir, fíjense, por ejemplo, la cantidad de alcohol gel que hay en todos los lugares, el tema de la toma de temperatura, el uso de mascarillas. Ya esto tiene suficiente tiempo para que se nos haya hecho normalidad. ¿A qué me refiero con normalidad? Que, por ejemplo, si usted un día se le va la cabeza en el momento y va saliendo sin mascarilla de casa, va a sentir que le falta algo. Y no porque le agrade andar mascarilla, no es el punto, pero va a sentir que algo se saltó. Y ahí es donde viene una situación que ya consideramos normal, que ya metimos en nuestros hábitos y esa normalidad la tenemos que ir construyendo, pero no es un paquete que nos entregan, sino que es algo que todos construimos y bajo lo que todos tenemos responsabilidad. Y esa nueva normalidad debería estar bien encaminada en la dirección donde el control que tenemos ante el virus, por ejemplo, o ante las demandas que están ahorita en nuestro entorno, no radica en la presencia o no del virus, radica en las medidas que tomamos. Hay mucha gente que cada vez que sale, y no sé si alguno de ustedes se identificará con esto, empieza a contar 14 días, todo el tiempo. Empieza con esta cuenta regresiva y al final termina contando 14 días de N cantidad de eventos. Y esto es terrible porque es extremadamente desgastante y además nos distrae de las cosas en las que sí tenemos control. Yo no tengo control sobre dónde está el virus, que el virus exista, que estemos en medio de una pandemia. Yo no tengo control sobre esos puntos, me encantaría, pero no lo tengo. ¿Sobre qué tengo control? Sobre tener todo el cuidado posible y desarrollar estas estrategias, no solo para mí, sino que en mi familia, para que entre todos nos cuidemos. Entonces, esto de definir dónde radica el control es una de las principales herramientas que nos permite mantener a raya a la ansiedad. ¿Por qué? Porque gran parte de la ansiedad muchas veces deriva de querer controlar cosas que no están en nuestras manos y de negarnos a identificar las cosas que sí están en nuestras manos y sobre las cuales podríamos hacer esta cantidad de cambios. Ahora, aquí vamos a una parte que creo que ha sido bastante interesante para todos, o por lo menos para los que hemos tenido la ventaja de trabajar desde casa o de no salir con la frecuencia, porque yo sé que muchos no han parado, entonces solo empezaron desde el principio a generar todas estas estrategias. Pero esto va en particular con la gente que de repente se pudo aislar un poco. Y es que realmente de repente uno empieza a salir porque va a trabajar ya, porque de repente un día tiene que ir a la oficina, porque tiene que, no sé, salir a tomar un rato de sol por salud mental, y de repente ve a otra persona ahí, en ese momento, en ese espacio común. Cosas que antes ni siquiera nos hubiéramos pensado, de me está respirando a cuánta distancia, o me habló de qué manera, o cuánto tendría que guardar de espacio. Ahora los súper pensamos. Entonces, de repente, los espacios comunes y compartir con otras personas que ni siquiera conocemos muchas veces, se vuelve una amenaza, y tanto para ellos como para nosotros. Entonces, nos podemos llegar a sentir torpes y nos podemos llegar a sentir ansiosos en esa situación.
Aquí regresamos a lo mismo que les decía hace un momento. El control radica en las estrategias que usted define como válidas. O sea, y son estrategias que deberían estar fundadas precisamente o fundamentadas en todo lo que sí ya sabemos sobre cómo se comporta el virus, porque obviamente hay países, como les decía, que nos llevan la delantera y que podemos decir, ok, hay que guardar tanto distancia, hay que tener siempre la mascarilla puesta, por muy incómoda que sea, hay que lavarnos las manos para las veces que sea posible, usar el alcohol gel de remate o si no nos podemos lavar las manos, etcétera, etcétera. Esto es lo que va a disminuir aún en esos espacios comunes al salir de la burbuja toda esta sensación de ansiedad y que además obviamente nos va a permitir controlar cosas que sí podemos controlar. Hay cosas que quiero que tengan en cuenta y es que obviamente estamos viviendo la misma pandemia, pero la estamos viviendo desde diferentes esquinas. ¿Por qué? Porque obviamente de repente para muchos ha sido retador el tema de compartir espacios, de quedarse en casa y tener que enfrentar muchas situaciones, la falta de espacio en sí o la infraestructura de los lugares donde pasamos tanto tiempo se ha vuelto de repente un reto para los que son papás que se han tenido casi que volver maestros en el momento. También ha sido una situación bien retadora. Y ya no digamos para todos los que somos adultos aquí presentes y que tenemos que hacer que una casa siga funcionando, aparte de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha implicado diferentes retos para nosotros y a veces el hecho de poder salirnos un poquito de nuestra realidad, el poder decir, ok, esto es lo que me toca a mí, pero también hay gente pasándola de diferentes maneras, hace que yo aprecie mi entorno, que dé gracias por cosas que tengo que dar gracias y me permite precisamente tener una perspectiva más amplia de que no, esto no me está pasando solo a mí, no, no es el fin del mundo. Eso no tiene nada que ver con que si hay alguien que está en una condición más complicada que la mía, entonces yo estoy mejor. No, simple y sencillamente a veces tenemos que aprender en base a observar, a agradecer cosas que solamente damos por sentadas. Como por ejemplo, bueno, no importa lo incómodo que sea adecuar un espacio medio a la fuerza en casa, pero qué bueno que tenemos un espacio para adecuar, por ejemplo. O si usted tiene una pareja que le colabora muchísimo con sus hijos, qué bueno que tiene una pareja que le colabora con sus hijos y que no cree que no debería hacer su trabajo también, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto que es bien importante en esto, y es que todos tenemos herramientas que ya hemos usado antes, pero tenemos que recordarlas, que poner atención y ojo, yo sé, no hemos vivido una pandemia, bueno, es la primera mía, creo que la última fue hace más o menos un poco más de 100 años, pero todos hemos estado ante situaciones que no sabemos cómo vamos a resolver. Todos hemos estado ante situaciones que en un principio nos planteaban un reto que de verdad dijimos, tal vez no lo voy a lograr. Y miren, siempre lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque este temita de venir y afrontar cosas y resolver cosas en la vida no es tan opcional como parece. La parte que sí es opcional son los costos al resolverlas. Pero estamos, como les decía, diseñados para eso. Los seres humanos nos adaptamos porque si no, no lo hubiéramos logrado hasta esta pandemia ni siquiera, por miles de cosas. Y luego tenemos que precisamente el saber que estamos viviendo esto desde esquinas diferentes, el saber que tenemos herramientas, nos permite llegar al tercer punto, que es definir cuáles son realmente nuestras dificultades para poder entonces definir una estrategia, escalón a escalón. Y fíjense que esto solamente pasa por medio de la exposición. Y la exposición implica un poquito salir a hacer estas vueltas. Les cuento que una de mis primeras salidas, bueno, yo creo que la última vez que fui a la clínica a trabajar fue el 19 de marzo, de ahí me encerré en mi casa y tuve que trabajar muy, muy fuerte, entonces no me quedó ni tiempo de pensar si iba a salir o no iba a salir, solo creo que en 3 meses no salí, pero cuando les digo que no salí es que no puse ni un pie afuera de mi casa. Entonces, a los 3 meses me tocó salir a firmar un documento, donde la persona que me lleva toda esa parte y llego a su oficina. Según yo iba preparadísima, pero así abrumadoramente preparada. Y entonces llevaba un lapicero, mi alcohol gel, había dejado todo
en el carro para no bajar nada, lo que quiera. Y entonces llego, me paro enfrente de la puerta y me acuerdo que solo me le quedé viendo al timbre así como, tengo que tocar eso. Y pensando toda la gente que había puesto el dedo ahí. Entonces dije, no, 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 plan B, la puerta. Y dije, no, ese debe haber sido el plan B de un montón de gente. Y no tenía en ese momento, en ese momentito, no tenía señal para tan siquiera mandarle un mensaje a esta persona para que saliera. Y dije, bueno, ok, tengo que tocar el timbre, entonces mejor con el nudillo que con el dedo, con la punta del dedo, y luego alcohol gel. Jamás se me hubiera ocurrido que un timbre iba a ser un reto, nunca en la vida, hasta que estuve frente a uno. Y ahí es donde es de decir, no debería estar sintiendo esto o no debería tener este tipo de situaciones enfrente o no se me debería complicar. Debemos decir, ah, ok, se me complica. Voy a definir una estrategia. Y esa estrategia es bien importante, que debería ir escalón por escalón. Muchas veces queremos definir estas estrategias y ponernos retos, como por ejemplo, ok, yo no he ido al súper en no sé cuántos meses, pero hoy voy a ir. No sé ni cómo está funcionando, pero voy a ir a comprar todo lo de la quincena. No, si es su primera salida o una de sus primeras salidas a estos lugares, mejor vaya con cosas más chiquitas. Por ejemplo, ¿qué? Vaya a comprar algo en la tienda de su colonia o algún lugar que le quede cerquita, que pueda ir dentro de poco tiempo, en poca distancia, que sepa que no tiene que atravesar muchos obstáculos. Luego incremente un poquito ese reto, pero hágalo como que estuviera subiendo una pequeña escalerita y partiendo de cuáles son sus dificultades, no las de los demás. Aquí muchas veces cometemos el terrible, error de estarnos comparando y decir, no, pero es que fulanito se siente así, así, y yo debería hacerlo diferente. Y todos estamos viviéndolo distinto. Entonces, aquí viene, si usted está presentando tanto el síndrome de la cabaña como niveles altos de ansiedad, puede ocupar cualquiera de estas cosas. Primero, tener claro cuál es nuestro punto de partida, cuáles son nuestras dificultades actuales, nuestros retos actuales, nuestros miedos actuales. Segundo, dosifique las noticias. Miren, esto implica redes sociales, noticieros y hasta lo que le llegan a chambrear. Dosifíquelas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que pasárselas todo el día, póngase literalmente horarios y miren, les cuento algo, no pasa nada si uno está 24 horas sin consumir noticias. No pasa nada. No hay ninguna decisión importante de la cual dependamos de las noticias para tomarla. Así que ténganlo claro. Priorice calidad versus cantidad. Aquí es donde, miren, si una vez en el día se van a informar, está bien, pero además elijan una fuente que sea creíble, que tenga, que sea responsable, no cualquier cosa que le pongan enfrente. Y además, aquí para armar la escalera, esta que les decía que vayan por graditas, una de las cosas que sirve muchísimo es puntuar ciertas cosas. Por ejemplo, les daba el ejemplo del súper. Imagínense que un súper les genera 10 días de ansiedad. ¿Por qué? Porque piensan en la cantidad de cosas que van a tener que tocar, en la carretilla, en la cola, en llevar las cosas al carro o llevar las cosas a casa. Y esto, ir al súper, es 10. 10 quiere decir que es el evento que más ansiedad le genera, pero también que todos los escenarios que se le vienen a la cabeza cuando piensa en el súper tienen menor probabilidad de ocurrencia. La idea es que usted se mueva aquí. Aquí es 1 y 3. Entonces ahí es donde les decía, la tienda, por ejemplo, podría estar ubicada entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque no me genera más de 3 de ansiedad si tengo que puntuar. Entonces, el truco consiste en que ustedes empiezan a quedarse en las cosas que les generan entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque cuando vengo y enfrento estas, es como sacarlas de la gradita. Entonces, las otras, las que les seguían a continuación, inmediatamente bajan en puntuación. Entonces, realmente nunca me toca enfrentar a 10, sino que todo el tiempo me estoy enfrentando a cosas de 1 y 3 que van bajando progresivamente. Así que no le tengan miedo, pero puntúe, y eso sí, no deje de retarse, que eso es bien, bien importante. Los psicólogos hemos hablado por años de las rutinas de autocuido. Yo creo que en nuestro país las rutinas de autocuido son una leyenda urbana. Lamentablemente el salvadoreño, cuando hablamos de salud mental, tiene la idea de que tenemos que estar realmente mal para buscar ayuda. Y las rutinas de autocuido precisamente van en pro de la prevención. Ahorita todo el mundo, por ejemplo, está tomando vitamina C, vitamina D y algunos hasta vitaminas que no estoy ni siquiera segura de que existen.
Y entonces, precisamente, todo eso es prevención. Y cuando estamos hablando de la salud física, es algo más tangible, pero en la salud mental funciona de la misma manera. Y todo ahorita en sus pantallas, precisamente hace referencia a las rutinas de autocuido. Estas son cosas bien sencillas, pero son pautas que deberíamos tener en cuenta durante nuestro día, no cuando estamos estresados, no cuando estamos ansiosos, sino todo el tiempo, porque mantienen todas estas cosas a raya, mantienen a nosotros fuertes. Primero, planificar el día, pero incluyendo tiempos de descanso y destinados a desconectarnos. Ahorita yo sé que eso es difícil porque de repente nuestra rutina está toda revuelta, pero tienen que tener, aunque sea un momentito para esto. Es precisamente aún para que sigan siendo todos los productivos que su trabajo necesita que sean o que sus hijos necesitan que sean. Realmente ustedes no están sacrificando tiempo, sino que al contrario, están cuidando su capacidad de estar en óptimas condiciones para atender todo lo que tienen que atender. Manténgase en contacto con su entorno familiar, vecinos, amigos. Precisamente es uno de los puntos que ayuda muchísimo a algo que se llama resiliencia, que es nuestra capacidad no solo de soportar situaciones adversas, porque esa parte no es opcional, como les decía, sino de que el costo en ese transcurrir de una situación adversa sea lo mínimo posible y además seamos capaces de, estando en esta situación, aprender algo para salir adelante todavía más rápido en una situación que tiene características similares. Haga ejercicio o deporte de ser posible al aire libre. Y para todos los que están pensando, sí, pero a mí no me gusta el ejercicio. Miren, funciona igual si uno lo hace aunque no le guste. Realmente esto debería ser como, así como la vitamina C que todo el mundo se está tomando ahorita. Uno no se debate enfrente de la vitamina y dice, ¿será que tengo ganitas hoy de tomarme esta vitamina? Uno va, se la toma y listo. El ejercicio, sobre todo el ejercicio cardiovascular, debería ser exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque permite que nuestro cerebro produzca mayor cantidad de unas sustancias que se llaman neurotransmisores que hacen miles de cosas, pero entre todas esas cosas que hacen, son mediadores de nuestro estado de ánimo, muchos de ellos. Y precisamente esa es la manera de estar químicamente fuertes para todas las demandas que tenemos ahorita. Según sus gustos, intereses y además lo que podemos hacer ahorita, que todo ha migrado a estar en línea, a distancia, etcétera, etcétera, se vale. Actividades culturales y actividades de ocio, siempre y cuando sean cosas que enganchen su atención. Una de las cosas que funcionan muy bien para generar endorfinas, que tienen mucho que ver con nuestra sensación de bienestar y además con reducir el dolor, es estar en contacto con la naturaleza. Y esto no lo está mandando a ningún bosque o no. Muchas veces si uno tiene un patio, ir a jardinear un rato, irse a sentar a leer un poquito, que también es uno de los puntos, 30 minutos al sol, porque tiene mucho que ver con la vitamina D y también con las endorfinas, hace muchísimo bien. Tener un hobby y dedicarle tiempo. Y una de las cosas es que es fantástico y que les puede tomar, depende de cuánto tengan, entre 1 minuto y 15, depende de cuánto necesiten o estén dispuestos ustedes a destinar a esto, incluye técnicas de relajación en el día. Técnicas sencillísimas y yo les diría que en algún momento a media mañana y en otro momento a media tarde. Les mencionaba anteriormente la resiliencia. Miren, la resiliencia es sumamente importante en situaciones como las que estamos viviendo. Y sí, hay gente que la trae de fábrica y qué bueno, pero es como un músculo, entonces podemos desarrollarla. Y precisamente el estar en contacto con nuestros amigos, aprender a equivocarnos y entender que la parte vital es qué hacemos cuando nos equivocamos, aprender a reírnos de nosotros mismos, aprender a dedicarnos tiempo, a cuidarnos, a ser capaces de proveernos a nosotros lo que le queremos ofrecer a los demás, desde estabilidad, paz, armonía, etcétera, antes de andar repartiendo y prometiendo. Todo esto genera resiliencia. Aquí, esto es solo rapidísimo, este es un ejemplo de cómo la tecnología nos ayuda ahorita. Todas estas que ven aquí, las 4, son diferentes recursos que pueden buscar en la tienda de app en su teléfono, que tienen diferentes ejercicios que les ayudan a respirar o les dan ritmo para respirar, que les ayudan a meditar, no tienen ni siquiera que saber meditar, algunos tienen sonidos para dormir, otros ejercicios de contemplar ciertas escenas que se ha demostrado que reducen al estrés, que son escenas de la naturaleza.
Esto, por ejemplo, lo pueden bajar y yo les diría que lo empiecen un poquito a investigar. Hay versiones gratuitas y hay versiones pagadas. Yo les diría empiecen con las gratuitas porque son bastante completas y esto precisamente es lo que pueden meter como parte de estos ejercicios de relajación. Y para terminar, les quiero contar un cuento. Y este cuento, la idea es que les sirva para hacer las paces con la incertidumbre. Y se llama El cuento del granjero que perdió su buey. Fíjense que estaba este granjero y araba todas sus tierras como un buey. Pero al muy desconsiderado del buey se le ocurrió morirse un día. Y entonces el granjero apareció y encuentra al buey muerto. El granjero tenía esta familia súper numerosa, de las cuales solamente uno de sus hijos estaba en edad para ayudarle. Inmediatamente pensó que iba a morir de hambre y que iba a tener que ver a toda su familia uno a uno ir cayendo, ir muriendo de hambre sin poder hacer absolutamente nada, porque obviamente no iba a ser capaz de cosechar, que era lo que le permitía alimentarlo, y además era lo que les permitía ir al pueblo a canjear por cosas que necesitaban. Pero se acordó que en el pueblo decían que había un viejo sabio. Y entonces el granjero dijo, bueno, yo no tengo nada que perder, absolutamente nada que perder. Entonces voy a ir a preguntar al viejo sabio a ver si tiene alguna recomendación que darme en este caso. Bueno, se fue al pueblo, buscó al viejo sabio hasta que lo encontró. Cuando estaba con el viejo sabio, le explicó, viejo sabio, mi buey ha muerto, yo dependo de mis tierras para vivir y voy a perder toda mi cosecha. Eso quiere decir que no tengo comida y no tengo que canjear. Así que, nada, me va a tocar ver a mi familia morir de uno en uno. Y les he fallado. Y entonces el viejo sabio, después de haberlo escuchado con toda la atención del mundo, le contestó, puede que sí, puede que no. Y entonces el granjero le dice, no me acaba de escuchar todo lo que le dije. Probablemente vamos a morir de hambre. Mi familia, uno a uno, poco a poco, yo lo voy a tener que presenciar. Y entonces el viejo sabio le volvió a repetir, puede que sí, puede que no. Bueno, se imaginarán que el granjero se fue de ahí bastante molesto y todavía más apesadumbrado y se fue a la granja y se dispuso a ver morir a todo el mundo de hambre, incluyendo a él. Pero el día siguiente recordó que un caballo llegaba a comer pasto muy cerca de su granja y se fue a buscarlo y lo lazó. Y entonces empezó a hacer con el caballo todo lo que hacía con el buey. Y se dio cuenta que el caballo era mucho más rápido, mucho más fuerte, lo cual le permitía hacer la misma cantidad de trabajo, pero en mucho menos tiempo. Así que resulta que fue capaz hasta de empezar a producir más, tenía más para alimentar, tenía más para canjear, etc. Y entonces dijo, hoy sí entendía a qué se refería el viejo sabio. Este caballo es lo mejor que me pudo haber pasado. Y se va a pedirle perdón y a decirle que ya había entendido todo. Y le dice, viejo sabio, todo lo entendí. Que se haya muerto mi buey es lo mejor que me pudo haber pasado porque me permitió encontrar ese caballo. Y ahora soy capaz de arar mis tierras en mucho menos tiempo y con mucha mayor efectividad, tanto que nuestra situación como familia va a mejorar sustancialmente. Y entonces el viejo sabio le dijo, puede que sí, puede que no. Entonces el granjero le dice, pero le estoy dando la razón, entiendo, usted tenía toda la razón desde el principio. Este caballo es lo mejor que me pudo haber pasado. Y el viejo sabio le dijo, puede que sí, puede que no. Y bueno, el granjero dijo, no, este viejo no tiene nada de sabio. Este viejo ya no puede pensar con claridad y no entiende. A las 2 semanas, al hijo del granjero, este que les conté al principio, que le ayudaba con todas las cosechas, se le ocurrió montar el caballo y el caballo lo botó. El hijo del granjero terminó con una pierna fracturada en varios lugares. Y entonces, en ese momento, el granjero dijo, a esto se refería el viejo sabio. Mi hijo ahora no puede trabajar conmigo y por ende voy a perder todo esto más que estaba a punto de cosechar porque no lo logro hacer solo. Y bueno, se va donde el viejo sabio, le cuenta la historia de cómo el caballo había botado al hijo y cómo había terminado con la pierna inservible y cómo se van a perder todo lo que había planeado por lo menos cosechar. Y entonces le dice al viejo sabio, puede que sí, puede que no.
Y entonces le dice otra vez el granjero, pero le estoy dando la razón. Usted me lo dijo claro, ahora lo entiendo. Ahora mi hijo no puede ayudarme, yo voy a perder toda la cosecha. Y el viejo sabio lo repitió. Puede que sí, puede que no. A las pocas semanas de haber pasado esto, mientras el hijo del granjero todavía estaba con su pierna hecha pedazos, estalló una batalla entre el pueblo del granjero y el pueblo vecino. Y empezaron a reclutar a todos los hombres y jóvenes que estaban en edad de pelear. Y adivinen quién no fue o quién no tuvo que ir a la guerra. Así que la próxima vez que se estén imaginando todos los posibles escenarios que van a derivar de la situación que sea en la que se encuentren, por adversa que sea esto, acuérdense, puede que sí, puede que no. Eso realmente es incertidumbre, no certeza. Así que colorín colorado, creo que pasamos a las dudas. Felicidades, estuvo bonito el cuento, me gustó. Gracias. Muchísimas gracias, Dina. Ha sido una excelente presentación, de verdad te agradecemos mucho. Creo que sin lugar a dudas toda esta información nos llena de herramientas útiles y prácticas para sobrellevar estos tiempos tan diferentes que estamos viviendo y sobre todo nos ayudan a poder cuidar nuestra salud mental. Así que sí, daré lectura a algunas de las inquietudes y comentarios que tuvimos por medio del Zoom y también por medio de Facebook. Entonces, una pregunta que nos hacía una persona en Facebook, Fátima Martínez pregunta, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un proceso diseñado para que sobrevivamos. Hagan de cuenta que es nuestro botón de alarma y cuando deja de ser un proceso que logra adaptarnos a diferentes situaciones, entonces se puede volver en un cuadro porque es una reacción. Por ejemplo, hay mucha gente ahorita que tiene cuadros de ansiedad porque podemos ubicar que es una reacción ante una amenaza que ha sido prolongada y esto se puede resolver y de ahí pueden mirar hasta ser o evolucionar hasta ser un trastorno de ansiedad, que hagan de cuenta que los trastornos de ansiedad son una sombría abajo de la cual hay diferentes tipos. Está el trastorno obsesivo compulsivo, la agorafobia, la ansiedad generalizada, etcétera, etcétera, que ya sí son situaciones un poco más complejas, pero que también tienen tratamiento. Perfecto, muchas gracias, Dina. También Liz Ramírez nos hace un comentario. Está muy bien coexistir con la incertidumbre, súper bien explicado. Y por otra parte, Susana Martínez nos dice, las personas que presentan síntomas sobre el síndrome de la cabaña podrían desarrollar ciertos niveles del trastorno de ansiedad generalizada. Qué buen punto. Sí, uno de los problemas con todo lo que hemos vivido es que la forma, bueno, no la forma en la que se está manejando esto, pero las demandas asociadas a todas las estrategias que tienen un objetivo puntual han hecho que se genere un terreno bastante fértil para trastorno de ansiedad generalizada y en muchos países uno de los principales puntos de alarma ahorita también es el trastorno por estrés postraumático, que está, híjole, despegando de maneras terribles por duelos no resueltos, para el sobreviviente, por un montón de cosas asociadas a lo que estamos viviendo. Exactamente. También Alexis Melgar hace la pregunta. El encierro domiciliario a consecuencia del estado de alarma o cuarentena puede ser difícil de entender para los niños y adultos mayores. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran? Vaya, ahí tenemos poblaciones bien diferentes. Aclaro, yo no soy especialista en niños, pero de repente me toca dar precisamente insumos a los papás. Con los niños yo creo que, sobre todo cuando son niños chiquitos, funciona muy bien contar cuentos. Hacer de la situación un cuento, pero un cuento donde el niño tenga relevancia. Un cuento donde, por ejemplo, el niño sea el que está desarrollando, o sea, les traducimos ciertas estrategias como que ellos estuvieran peleando en el cuento, como que ellos son los héroes del cuento, porque si no lo que podemos hacer es generar mayor frustración, mayor sensación de inseguridad, menor sensación de control sobre toda la situación. Entonces, los cuentos funcionan muy bien. Pero también aquí funciona muy bien como punto de partida, poner atención sobre cuáles son las preguntas del niño, cuáles son los miedos del niño. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo pensamos como adultos.
Y son dos planetas totalmente diferentes. Ahora, con las personas mayores, ese ahorita es un campo bien complicado. Yo creo que con las personas mayores tenemos que entender que no tienen el acceso que nosotros tenemos a la información. Muchas veces no tienen tampoco la capacidad de definir que sí, que no en temas de información. Entonces yo creo que una de las cosas que debemos hacer es mantenerlos informados, pero de alguna manera procesar esa información para que ellos entiendan cuáles son las ventajas de todas las cosas que se está haciendo y que se busca, porque para ellos es terriblemente frustrante que se sienten que los tenemos encerrados y además, imagínense si ustedes fueran parte de la población vulnerable, es la sensación de, y entonces, ¿cuándo voy a volver a poner yo un pie afuera? O sea, ¿cuál es la vida que me espera después de todo eso? Entonces, yo creo que si todos estuviéramos en esta situación, pues no se nos harían tan ajenas varias de las conductas que vemos en los adultos mayores. Gracias, Dina. La siguiente pregunta fue hecha por Liz Macúa y dice, ¿qué pasa con las personas que se comportan de una manera contraria, que salen como si no pasara nada y se han relajado tanto? ¿También están en riesgo de salud mental o evaden una realidad? Las probabilidades de que se enfermen son bastante altas y una de las cosas que yo les mencionaba, por ejemplo, la culpa del sobreviviente. Fíjense que este es un fenómeno que se empezó a estudiar a raíz de los sobrevivientes del Holocausto, que precisamente salían de los campos de concentración y sentían que no tenían derecho a vivir. ¿Por qué? Porque se preguntaban por qué yo, o sea, por qué no lo logró tal, por qué esta persona se vio en esta situación, etcétera, etcétera. Y muchas veces la culpa del sobreviviente se da muchísimo en estas personas. Porque no importa si tienen manera de rastrear cómo fue el vínculo y llevaron el virus a su casa, a pesar de ser asintomáticos en el mejor de los casos, y no solo enfermaron, sino que muchas veces a raíz de esa enfermedad perdieron a algún ser querido, y la culpa con la que tienen que vivir es algo espantoso, y es algo que requiere muchísimo tiempo, muchísima fuerza para resolverlo, porque esta es la situación donde creo que es el ejemplo perfecto de que no es lo mismo perdonar a los demás que perdonarse a uno mismo. Y no se trata de qué tan racional es la idea, ojo, que es uno de los problemas con la culpa del sobreviviente. No se trata que yo puedo decir, en este momento me contaminé y yo fui definitivamente la que, o el que llevé a casa el virus, sino que son ideas sumamente irracionales y que además no hay forma en ese momento de demostrar que no fue así, porque tampoco podemos garantizarlo. Entonces, se están exponiendo, obviamente, no solo el contagio, sino que a verse en este tipo de situaciones, que al final otro trastorno mental no implica menos. Así es. Por acá nos siguen escribiendo, Dina. Iris dice, he sufrido de ansiedad y pensé que ya había superado esa etapa, pero hace poco volvió a aparecer, me siento demasiado estresada y por eso que volvió a aparecer, y es por eso que volvió a aparecer la ansiedad, hace la pregunta. Ok, cuando existen situaciones preexistentes a la pandemia, imagínense, todos hemos pasado por ansiedad en estos momentos, la hemos digerido diferente, pero todos hemos pasado por ahí. En este caso, cuando hay una preexistencia, tenemos que entender que eso va a ser como nuestro talón de Aquiles. Así como hay gente que se estresa con facilidad, otra que le da por dormir, otra que se deprime, otra que le da por llorar por muchísimas cosas. La gente que ha tenido que lidiar con ansiedad tiene que entender que la ansiedad va a ser eso que le sucede cuando las cosas en su entorno se complican. Entonces, en este caso, sobre todo, es desarrollar estrategias que sean a largo plazo, pero sobre todo buscar ayuda. Y miren, ahorita hay esta cantidad de opciones para buscar ayuda. Yo sé que hay gente que de repente está en situaciones complicadas y que dice, bueno, tal vez no tengo el presupuesto para poder cubrir la atención psicológica, pero ahorita hay muchísimas asociaciones aún que están dando atención gratuita y que tienen estos conglomerados de psicólogos que están precisamente donando su tiempo para poder llevar procesos, poder ayudar en lo que sea. Qué bien, Dina. Aquí nos comentan, ¿cómo identificar si las reacciones somáticas provienen de la ansiedad por el encierro COVID o de las situaciones vividas en la cotidianidad del hogar? Interacciones de pareja, lidiar con la casa, hijos, abandono de la vida laboral, para retomar actividades escolares con los hijos, etcétera. Esa pregunta está un poco complicada porque es primero
si el huevo o la gallina. Yo creo que toda la situación que estamos viviendo, eso es un poco el fenómeno que pasa en Navidad. Durante todo el año, si tenemos una relación de pareja un poco complicada y que no hemos podido resolver de manera efectiva, durante todo el año logramos batearnos la situación. Que me quedo hasta tarde a trabajar, que había mucho tráfico, que voy para acá, voy para allá y de ser posible no veo a esa persona durante la mayor parte del año. Pero viene la bendita Navidad y vienen los eventos familiares y viene esta vacación que no hay dónde meternos y entonces la situación que he estado postergando durante todo el año me revienta en la cara. Ahora, imagínense si eso es en Navidad, imagínense lo que implica ahorita que llevamos meses de estar conviviendo con gente que muchas veces ya ni conocíamos, porque no hablábamos, no nos veíamos y nos ha tocado reconocernos, hacer acuerdos, replantearnos hasta con nosotros mismos. Nos ha pasado, ya no digamos que con nuestra familia. Entonces yo creo que aquí el truco es no detenerse y estar pensando ¿qué fue primero? Si hay somatizaciones, si hay psicosomatizaciones, por ejemplo, es definir cuáles son los puntos de todo esto que están generando estrés o que están generando ansiedad y empezar a desarrollar precisamente estrategias. Porque no creo que sea el momento para empezar a ordenar qué va a dónde. Perfecto, Dina. Hacemos un par de preguntitas nada más. ¿Qué herramientas existen para ayudar a una persona que ha desarrollado pánico a tragar y se mantiene en estado de alerta constantemente? A ver, usualmente cuando hay pánico a tragar, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Esto no es solo pánico a tragar, probablemente eso sea lo más relevante porque es bien complejo, pero hay muchas otras cosas asociadas que hay que resolver. En este caso, simple, sencillamente, yo le diría, busque ayuda profesional y la ayuda en ese momento consiste en insistir a esta persona que busque ayuda profesional porque puede llegar a poner muy en jaque su salud, puede llegar a niveles de desnutrición significativos, etcétera, etcétera. Y lo ideal sería no llegar hasta ahí porque sí se vuelve una situación bien, bien difícil para todos, para la persona y para la familia. Sí, muy complicado. Solamente para terminar, Dina, nos preguntan por acá, ¿es lo mismo el estrés que la ansiedad? No. Las dos son respuestas adaptativas, pero se los pongo así. Miedo y terror no son lo mismo. Miedo es eso que sentimos antes de sentir terror, y terror es lo siguiente al miedo. Estrés, el estrés es uno de esos términos también que la gente tiene en gris. Se lo explico fácil. Estrés es lo que creemos que una tarea necesita o requiere para ser resuelta con éxito versus los recursos con los que creemos que contamos. La brecha que existe entre esto y esto es mi estrés. Mientras mayor la brecha, mayor mi estrés. Sin embargo, el estrés mal gestionado precisamente suele dar pie a la ansiedad. Entonces, digamos que el estrés viene a ser el primer piso. Además, estamos en una cultura que refuerza mucho que mientras más estrés es capaz de manejar uno, más pro es en lo que sea, cuando no debería ser así. Nuestra tolerancia al estrés debería ser todo el tiempo cero para poder detectarlo y atacarlo y resolverlo rápido, para precisamente que esto no avance a otro tipo de situaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Dina. Creo que vamos a dejarlo hasta acá por cuestiones de tiempo, pero de verdad agradecemos a todas las personas que estuvieron activas, tanto en el chat de Zoom como en nuestro Facebook Live, y por supuesto a ti por tu tiempo. Únicamente voy a dar espacio a Luz de María, que tiene algo que comentar. Gracias, Mafer. Agradecemos a nuestra invitada especial, Dina Semch, psicóloga y activista de salud mental. Muchas gracias, Dina, por su apoyo brindando este webinar tan necesario para estos tiempos que estamos viviendo.